Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Vamos a tener, con la ayuda del Señor, la clase titulada Bienaventurados los misericordiosos. God bless you all, brothers and sisters. Tonight we are going to have the class about the beatitude of blessed are the merciful. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. In the book of Matthew, chapter 5, verse 7, it says, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ahora vamos a leer el mismo versículo, pero en la Biblia, lenguaje actual, y dice así: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él les será compasivo con ellos. Now we're going to read the New Living Translation version. It says, God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy. Y vamos a empezar esta clase con la pregunta: ¿qué significa misericordia? Let us start this class with the question, what is mercy? Según el diccionario secular, misericordia significa es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles la ayuda. According to the secular dictionary, the definition for mercy is, it is the inclination to feel compassion for those who suffer and to offer them help. Hermanos, el objetivo es descubrir la naturaleza de la misericordia cristiana y por qué debemos de tratar al hermano de esa manera. Brothers and sisters, the objective is to discover the nature of Christian mercy and why we should treat our brothers that way. Por eso es que vamos a ver dos tipos de misericordia. That's why we're going to be speaking about two types of mercy. La misericordia recibida de Dios. Mercy received from God. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? How many of you have received the mercy of God? Levante la mano. Lift Si up no your la ha hands. recibido, If you have not received it, pues eso es la oportunidad para recibirla. well, tonight is the opportunity to receive it. Y entonces, conforme la misericordia que hemos recibido, So according to the mercy that we have received, esa misma le tenemos que mostrar a nuestro prójimo. it is the same that we have to show to our neighbor. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos So we're going to look at some examples en la Biblia in the Bible donde hombres, where men, Jesús, Jesus himself, que es el ejemplo y es el instructor, la misericordia viva, who is the example and who is the instructor of the living mercy, vamos a ver ejemplos de la misericordia. we are going to see examples of mercy, Amén. De hombres Amen. que tuvieron misericordia. Mire, of Este- men who had mercy. esta es una historia que todos la conocen, Listen, this is a story that everyone knows about, hasta los niños. even the little children. Y se encuentra en Lucas. And it is found in the book of Luke. No la tiene, si no le da tiempo, no la tiene que buscar, pero escúchela, amén. Si no, no la puede buscar, pero está en Lucas capítulo 15 de versículo 11 al 32. So it is found in the book of Luke, chapter 15, verses 11 to 32. Todos conocemos esta historia del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Everybody knows the story, the parable of the lost son. Todos sabemos Amen. de que este padre tenía dos hijos We all know that there is a father who had two children, two y que sons. un día And one day, a uno de sus hijos, to one of his sons, al menor, the youngest one, se le dio por pedirle la herencia al papá. he decided to ask for his inheritance, Y le rogaba diciendo que le diera lo que a él le pertenecía. and requested him to give him what belonged to him. Y el papá, pues, de buen corazón, And the father, with a good heart, le dio lo que le pertenecía, le dio gave su him herencia. what belonged to him, right? His inheritance. No se la negó. He did not deny it to him. Y todos sabemos And everybody knows que él agarró lo que le pertenecía that he took what belonged to him y se fue de la casa del and padre. left home. Todos sabemos Everybody knows que él perdió todo lo que tenía gastándolo en tantas cosas. that he lost everything that he had, that he received in so many things, Posiblemente en mujeres, probably with women, en otras cosas paganas. in other pagan things. En aquellos días que había, y él lo gastó todo. During those days that there was, and he lost everything.
Cuando este hijo when this son se encontró ya, como dice el puertorriqueño, sin un chavo en el bolsillo, was found with no penny on the pocket, in the pocket, dice la palabra de Dios que cayó en sí, the word of God says that he was brought back to himself, viéndose en la necesidad seeing himself in the necessity de comer, to eat, de tener a lo mejor un padre paterno al lado. to probably have a paternal father. Y dice la palabra And the word says que él dijo, that he said to himself, volveré I will go back a la casa de mi padre to the house of my father. y le diré, And I will tell him, Padre, Father, he pecado I have sinned contra el cielo against heaven y contra ti. and against you. Dice así la palabra. That's what the Bible says. Amén. Amen. Pero hay algo que es lo maravilloso, hermano, de esta realidad y de esta historia. But there is something very marvelous about this story. Mire, y esto está And look, this is found en el 15:20. on verse 15, chapter 15, verse 20. Quiero que usted se imagine I want you to imagine que este hijo estaba volviendo a la casa del padre. that this son was returning back home. Póngase usted en el lugar de ese padre. I put yourself in the father's shoes. Usted ve que su hijo se va de la casa. You see that your son lives home. Usted a lo mejor le dio la herencia que le You pertenecía. probably gave him the inheritance that belonged to him. O a lo mejor le dio un carro. Or maybe you gave him a car. Pero póngase en el lugar de ese padre. But put yourself in the father's place. ¿Cómo usted se sentiría How will you feel al saber que su hijo to know that your son está regresando a su casa is coming back to his house y está regresando a lo mejor en una condición diferente a la que se fue? and probably is coming back in a different condition from what he left? Esta era la condición de este hijo. This is the condition of this son. Salió en una condición, He left in one condition, pero ahora regresa en otra but condición. now is returning back in another condition. Y yo quiero imaginarme And I want to imagine al padre the father viéndolo a lo lejos, looking him from afar, contento, happy, feliz, gozoso, joyful, viendo que su hijo estaba regresando a la casa. seeing that his son was returning back No home, en la misma condición, not in the same condition. pero estaba viendo que su hijo estaba regresando a la casa. Entonces, But he mire was lo seeing- que dice el versículo 20. But he was seeing that his son was coming back home. So let's look at what verse 20 says. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién dice que lo vio? Lo vio su padre. ¿Y qué dice? Y fue movido, ¿a qué? A misericordia. So verse 20 says, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him. Who saw him? His father. And was filled with compassion for him. Compassion. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. He ran out to his son, threw his arms around him, and kissed him. Le voy a leer el mismo versículo en la Biblia, el lenguaje actual. I'm going to read the same verse in a different version. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor. Amén. Porque si no tenemos amor, no podemos tener misericordia. Y si no tenemos misericordia, no podemos tener amor. Son dos que tienen que ir ahí de la mano. Amen. So I'm going to read the New Living Translation. It says, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son. The Bible says that he was filled with love, because in order for us to have mercy, we first need to love. And in order to love, we have to have mercy. Y dice, y lo recibió con los brazos abiertos y lo besó. And it says that he embraced him and kissed him. Es impresionante y es lindo ver la misericordia de este padre. It is wonderful to see the mercy of the Father. Ahora, Now, lo pongo como un ejemplo I put this as an example para que veamos de que de esa misma manera to see that in the same way, nosotros como cristianos nacidos de Dios
us as Christians, newborn Christians, tenemos que actuar. we have to act. Tenemos que actuar así cuando alguien se nos va de la casa espiritual, We de esta have- casa. We have to act the same way when somebody leaves this spiritual house. Si el día de mañana, And if tomorrow, tantos hermanos amados que han pasado por esta casa, how many beloved brothers and sisters have gone through this house? regresan a lo mejor en otra condición. They may come back again, but in a different ¿Qué condition. tenemos que hacer nosotros como hermanos? What are we supposed to do as brothers? ¿Señalarlos? To judge the person? ¿Juzgarlos? To judge? No. No. Vamos a hacer lo mismo que hizo este padre. We are going to do the same as this father did. Nos vamos a recibir con We misericordia. are going to receive them with mercy. Y así sucesivamente, And consecutively, si alguien se va de su casa, if somebody leaves your house, su hijo a lo mejor no le pagó bien, your child maybe did not repay you back well. entiendo que como padre lo tiene que corregir, I understand that as a father, as a mother, you have to correct, pero la misericordia de Dios se va a reflejar en nosotros. but the mercy of God will be reflected on ¿Cuántos us. dicen amén? How many can say amen? Vamos a continuar. We're going to continue. Amen. También hay otro ejemplo There's also another example en el libro de Juan, in the book of John, capítulo 8, chapter 8, del versículo 7 al 11. from verses 7 to 11. Esto es otra historia de que No está ahí, pero no está ahí. Ah, porque sí, porque yo dije, espérate. yeah, that's Ok. Está perdonada, Jani, está perdonada. Asombroso, mi amor. Esta historia también es muy conocida por nosotros. This story is also well known by us. Se trata de una mujer It is about a woman que fue sorprendida en adulterio. who was found in adultery. Todos conocemos la historia de que los fariseos y los escribas trajeron a esta mujer delante del Señor después que fue sorprendida en adulterio. We all know the story of this woman who was found in adultery, and the scribes and Pharisees, they brought her to Jesus after she was found. Y dice la palabra que ellos buscaban cómo acusar y hallar algo en el Señor. And the word says that these people were looking for something to accuse her. Y dice la Biblia que ellos cuando la presentaron delante del Señor le dijeron, Señor, mira, Moisés dijo que cuando alguien fuera sorprendido en adulterio se le pedrara, se le tiraran piedras. And when they brought this woman before Jesus, they said to him, Lord, Moses said that whoever was found in adultery must be stoned to death. Y la Biblia dice And the Bible says que el Señor pues de pronto los vio a todos alrededor that the Lord saw them all, y comenzó a escribir en tierra. and he started to write on the ground. Y mira lo que dice el versículo 7. And let's look at what verse 7 says, John 8:7. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra. The Bible says, John 8:7, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Y el Señor la ve y le pregunta, And the Lord looks at her and asks her, le dijo, mujer, woman, ¿dónde están where are those los que te acusan? who are accusing you? Y Jesús le dijo, And Jesus told her, ni yo te acuso. I don't even accuse you. Pero But le dijo, told her, vete y no peques más. go away and don't sin anymore. ¿Qué fue lo que el Señor le dio a esa mujer en ese momento? What was what the Lord gave that woman at that moment? Misericordia. Mercy. Hermano, la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Brothers, the same mercy that we have received. Porque a lo mejor cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo por primera vez, Because maybe, when we first came to the Lord, no fuimos a lo mejor sorprendidos en we adulterio. were not surprised in adultery. Pero a lo mejor estábamos en una barra. But maybe we were at a bar. A lo mejor decíamos muchas malas palabras. Maybe we will constantly say cursing words.
o a lo mejor hacíamos otras cosas. or maybe we will do other things. Sin embargo, Cristo un día se nos apareció y nos perdonó. But despite of all, one day, Él tuvo misericordia de nosotros. Christ came Y los que nos acusaban, and had mercy on us. And those who accused us, Cristo nos dijo, Christ said to us, ¿dónde están los que te acusan? who are those who accuse Ni you? yo te acuso. I don't accuse you. Pero But vete y no peques más. go away and don't ¿Cuántos dicen sin amén? anymore. How many of you say amen? Hermano, esta es la misericordia de Cristo. Hermano, brothers, this is the mercy of God. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Now, let's look at another example. Y después de que terminemos este otro ejemplo bíblico, And after we finish this last biblical example, vamos a aplicar a nuestra vida ciertos puntos muy importantes que We- tiene todo que ver con la we palabra. are going to apply to our lives certain points, certain important points that has everything to do with our lives. Hermana, como es mucho, lo voy a leer y para que usted también lo puede leer ahí, pero lo voy a leer para que no lo traduzca porque es bastante. ¿Amén? Okay, so I'm going to put it in English over there. Then, right Perfect. there. Ok. Mire, Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 34. Amén. Matthew chapter 18, verses 23 to 34. Amen. Voy a leerlo y después vamos a hablar unos puntos importantes. Dice la palabra de Dios, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Muy importante el versículo 27. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, bandido. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué dice? No quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagare la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos y hasta que pagase todo lo que le debía. Esta historia, hermano, se interpreta por sí sola. De pronto no habrá que desmenuzarla. This story, brothers and sisters, it interprets itself. Maybe we don't have to break it down. Pero sí leímos ahí But we read there que este siervo that this servant le tocó presentarse ante el rey, had to come before the king porque el rey estaba pidiendo cuentas a sus siervos because the king was making accounts with que él his tenía en su servants reino trabajando. that he had in his kingdom working. Y dice ahí que se presentó uno And it says there's one who presented que le himself debía that owned him 10,000 talentos. 10,000 denarii. Y vamos a ver, según los estudiosos y según el diccionario bíblico, cuánto es 10,000 talentos y cuánto es un denario. And we're going to see how much is 10,000
talents and denaries according to biblical dictionary. Amen. Es increíble, hermano, cómo este siervo, It is incredible how this servant, después de que el rey le había perdonado after the king had forgiven him esta cantidad de dinero, this amount of money, dice la Biblia que se encontró con un consiervo. the Bible says that he was found with another co-servant. Es decir, con un compañero de él que trabajaba y le servían al mismo rey. For saying a co-worker who worked with him and served the king. Se lo encuentra y comienza a estigarlo, a molestarlo, a ahogarlo, diciéndole que por favor le pagara un denario que le debía. And he found this person and started accusing and asking him to pay him 1 denarii that he owed him. Y vea lo que dice ahí, And let's look what it says there. que los demás que los rodeaban a ellos That the rest who surrounded them se dieron cuenta, saw what was happening. vieron They saw de que la misericordia que tuvieron con él that the same mercy that the king had with him, no la tuvo con el consiervo. he was not having the same mercy with the co-worker. Por the eso es que co-servant. ellos se entristecieron y fueron y lo contaron al rey. That's why they saddened and went to the king to tell him what was going on. Ahora bien, según los estudiosos, esto a mí no me consta, es según los estudiosos y el diccionario Now, according to those who have studied this and according to the dictionary, bíblico, mire biblical dictionary, lo que es 10,000 talentos. Dice, resulta que un talento equivalía, escuche bien, resulta que un talento equivalía a 10,000 denarios. Por lo tanto, 10,000 talentos sería 100 millones de denarios. so it turns out that 1 talent was equivalent to 10,000 denarii. Therefore, 10,000 talents will be 100 million denarii. Es decir, suficiente como para comprar 200 toneladas de plata. That is enough to buy 200 tons of silver. Perdón, 200,000 toneladas de plata. 200,000 tons of silver. El pago de un obrero en aquellos días The payment of a worker in those days, era un denario por día it was 1 denarii per day. y se cree que trabajaban 12 horas al día. And it is believed that they will work 12 hours per day. Ahora bien, 10,000 talentos Now, 10,000 talents son 200,000 años de trabajo. are about 200,000 years of work. Serían 60 millones de días trabajados. Those are about 60,000 million days worked. Y en dinero actual, en dólares, And in today's money, in dollars, speaking, serían it will be 3,480 millones de dólares. $3,480 million. Es demasiado dinero. It is a lot of money. Estamos hablando de millones. We're speaking about millions. Ahora vamos a ver cuál es la cantidad de un denario. Now let's see how much is the quantity of 1 denarii, El valor de un denario. the worth of 1 denarii. Miren. El valor de un denario The worth of 1 denarii en la actualidad nowadays serían $5.55 will be centavos. $5.55. Vemos la gran diferencia. We see the big difference. Hermano, es Brothers. increíble. This is incredible. Cómo a este hombre How come this man se le fueron perdonados millones was forgiven millions de denarios of denarii, y él no pudo perdonar un denario and he could not forgive 1 que se le denarii debía? that somebody else owned him? Y esto es un gran ejemplo para And nosotros, this is a great example for all of us, para que nosotros meditemos, so that we can meditate, pensemos think de que nos puede pasar a nosotros también. that it can also happen to us. Que muchas veces nos va a tocar que perdonar That- mucho Many times we're going to have to forgive a lot sin importar a quién. without caring who it is.
Porque la misericordia del Because Señor the mercy of God from la God, tenemos que demostrar, we have to demonstrate it. no importando It doesn't matter si la persona es if the person is nacida de nuevo born again o no es nacida de or nuevo. is not born again. El Señor nos manda a ser The misericordiosos. Lord calls us to be merciful. ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor no hemos sido misericordiosos? How many times have we not been merciful? Meditemos, hermano. Let's meditate. Cuando yo investigué When I researched esto, a mí me impactó this, it impacted me y me ministró mucho. and it ministered me. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Hermano, Dios es el único Brothers, God is the only one que puede saciar nuestra hambre who can satisfy y nuestra sed de justicia our hunger or thirst for completa justice y eternamente y para siempre. completely and permanent and forevermore. ¿Cuántas veces How many times no nos hemos presentado delante del Señor have we not presented ourselves before the Lord con alguna necesidad with any need, y Él ha tenido misericordia de and nosotros? He has had mercy? Yo on todos los us. días. Todos los días yo me presento con una necesidad delante del I Señor. present myself before the Lord every day with a new need. Porque la misericordia de Dios Because the mercy of God no es que se quedó ayer. is not that it stayed there on yesterday. Es una misericordia continua. It is a continuous Está mercy Todos los días para that nosotros. is every day happening Amén. for us. Amen. Hermanos, Brothers, hemos recibido we have received una gracia divina mediante la cual es saciada de la justicia por medio de Dios. we have received a divine grace through which we are satisfied with the justice by God Himself. Entonces, Therefore, vamos a partir de esta bienaventuranza a ver más específicamente lo que es el cristiano como tal. let's start from this beatitude to see more specifically what a Christian is as such. La actitud que caracteriza al cristiano siendo Cristo mismo el ejemplo perfecto de misericordia. The attitude that characterizes a Christian, Christ Himself being the perfect example of mercy. Los cristianos genuinos Genuine Christians son los que son misericordiosos. are those who are merciful. Esta es la actitud del verdadero cristiano This is the attitude of the true Christian para con sus semejantes. towards their neighbor. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Yo sé que se siente un poco fuerte lo que se está hablando, I know that it feels a little strong what we are talking, pero ¿quién dijo que la palabra es cómoda? but who says that the word is comfortable? La palabra nos incomoda, hermano. The word is uncomfortable. Porque recordemos que la palabra Let us remember that the word, es el espejo en donde nos vemos todos los días. it is the mirror that we see ourselves every day, En donde vemos nuestra deficiencia en muchas áreas. and where we see our deficiency in many areas. Pero para esto el Señor nos convoca. But that is why God calls us, Para que cada uno de nosotros so that each one of us, no solamente Not la only- hablemos, no solamente la leamos, No- sino que la vivamos. not just for us to talk about it, not just for us to read it, but to live it. No importa, hermanos, It doesn't matter si son creyentes o no. if they are believers or not. No importa si no merecen o no. It doesn't matter if they don't deserve it. Nosotros los cristianos We Christians damos de gracia give out by grace lo que de gracia hemos recibido. what by grace have ¿Cuántos received. dicen amén? How many can say amen? Mire, si nosotros somos creyentes de verdad, Listen, if we are true Christians, nuestra actitud our attitude se debe de caracterizar por ser misericordiosos y no ignorar alguna necesidad que haya. must be characterized by being merciful and not ignoring any need that there may be. Yo quiero repetir eso, I want to repeat this si again, me lo permite. if you allow me. Si nosotros somos creyentes de verdad, If we are true believers, si somos hermanos de verdad, if we are true brothers, nuestra actitud our attitude se debe de caracterizar por ser misericordiosos must be characterized by being merciful y no hacerme loco and don't act as is not with me al ver una necesidad. when I see a need.
Que el Señor nos ayude May the Lord help us all a no ignorar to not ignore la necesidad. the need. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Este ejemplo yo lo viví. This example, I lived it. Y siempre que me acuerdo de él, And every time I remember it, yo digo, I tell myself, yo no quiero ser así ni voy a ser así. I don't want to be like this, and I won't be Hace- like that. Hace 5 años, si mal recuerdo, sí, fue 5 About años, 5 years ago, approx, teníamos solamente un auto en casa. I had one car at home. Ese día era un día domingo, That day was a Sunday. estaba frío, It was cold, muy frío, very cold. me acuerdo bien. Y mi esposa ese día tenía algo que hacer y se tenía que llevar el carro. And my wife that day, she had something to do and she took the car. Y yo me vine para la iglesia bien abrigado. And I Llegué. came to church well clothed. Y resulta que como siempre tocábamos algo para despedir, And, back then we used to sing something after leaving church. pues mientras nosotros tocábamos, la iglesia pues casi toda se iba. While we were playing, the entire church will leave. Y recuerdo bien que salí, comencé a caminar para mi casa. And I remember that I exited and I kept on walking towards home. Y me acuerdo bien que estaba un viento, hermano, de esos vientos que pegan el invierno que usted sabe. And I remember that there was a very strong wind, those winds that happen during winter time. E iba sobre la North a doblar a Lafayette, que está acá en la farmacia. And I was walking towards north through Fayette. Iba un hermano, And there was a brother driving. que Dios le bendiga donde quiera que And may esté. God bless him wherever he is. Y me hizo así, hermano, And he said like this Dios to te me, bendiga. brother, God bless you. And he passed through. Créame que eso a mí, Brothers, believe me yo that dije, no puedo creer. Entonces soy yo I hablando, told myself, I cannot believe que el hermano that this brother me saludó. greeted me. Me estoy aguantando de frío para mi casa. It is freezing cold outside, going No fue home, capaz and he was not able de bajar el vidrio to lower the window y preguntarme, and ask me, hermano, brother, ¿te puedo llevar a la casa can I take you home con este frío? with this cold? Hermano, eso fue una enseñanza para mí. Brother, this was a teaching for me. Y yo espero que lo sea para nosotros también. And I pray that it may be a teaching for all of us as well. ¿Sabe cómo se llama eso? You know how that is called? Ignorar una necesidad. And ignoring a need. Que no nos pase a nosotros. Let us not do that. Si usted tiene un carrito That if you have a car que Dios se lo dio, that God gave you, porque el carro, hermano, no lo tenemos por nuestra propia fuerza ni porque yo sea inteligente. No, because the car, we don't have a car by our own strength. no No, tenemos nada we have nothing por nuestra propia fuerza. by our own strength. Todo es de Dios Everything comes from y God, todo es para Él. and everything is for Him alone. Por eso es que yo, cuando voy con mi esposa, siempre mi esposa me pregunta, pregúntale, hermana, si necesita radio. Yo sí, con coco voy, hermano, necesita radio, hermano. Porque eso me enseñó a mí. That is why whenever I see somebody, I ask if they need a ride because it reminds me of my Amén. need. Amen. Ahora escuche bien un pensamiento. Now listen up, a thought. Escuche bien este pensamiento y espero que en el nombre de Jesús lo podamos grabar. Listen up this thought En nuestro in the name corazón. of Jesus, that it may be recorded in our hearts. Dice, no debemos ser misericordiosos para ser cristianos, sino que si somos cristianos debemos ser misericordiosos. We do not have to be merciful to be a Christian, but if we are Christians, we must be merciful. Mi amado hermano y hermanita, My beloved brother and sister, hoy no estamos hablando de lo que debemos hacer los cristianos. today we're not talking about what Christians should do. Estamos hablando We are talking about de lo que es of what a Christian is. el cristiano. Porque muchas veces se habla del hacer Because many times we talk about what to do, y muchos creen que ser cristiano es hacer tal o cual cosa. El cristiano primeramente que todo es. because many times, we talk about what Christians should be doing, but most importantly, first and foremost, the Christian is. El cristiano The Christian, se ocupa de ser cristiano. a Christian takes care of being a Christian. Para el cristiano, For a Christian, el hacer es producto del ser un cristiano. doing is a product of being a Christian.
Voy a repetir eso. I'm going to repeat it again. El cristiano A Christian se ocupa de ser cristiano. takes care of being a Christian. Para el cristiano, For a Christian, el hacer es producto del ser un cristiano genuino. doing is a product of being a genuine Christian. Nuestra actitud Our attitude es más importante is more important que nuestra acción. than our action. Si somos cristianos, If we are Christians, nuestra vida our lives dará evidencia will give evidence of it, de que somos cristianos. that we are Christians. Los actos lo demostrarán. La palabra de Dios dice, por nuestros frutos somos conocidos. Our actions will demonstrate it. The Word of God says that by our fruits, they will know us. Mira, hermano, vamos a hacer una diferencia entre el cristiano y el que no conoce a Cristo. Porque muchas veces vemos a la gente que no ha nacido de nuevo haciendo, vamos a decir, obras de caridad. Okay, look, brother, we're going to make a difference between a Christian and someone who is not a Christian, because many times we see those who are not Christians making or doing many charity donations. Porque nosotros nos movemos por misericordia. Because we are moved by mercy. Y nosotros, hermano, no hacemos obras de caridad por hacerlas, sino que damos la misericordia que hemos recibido. Because we don't do acts of charity just to do them, but we give out what we have received. Entonces, por ejemplo, Therefore, for example, yo salgo a la calle y le doy un plato de comida a un indigente. I go out on the streets and give out a plate of food to a homeless person. Lo hago porque la misericordia, el Espíritu Santo que está dentro de mí me dice, dale de comer, porque mi palabra dice, dale de comer al que tiene hambre. I do it because the mercy, the Holy Spirit that is in me tells me, give to those who are in need. Ahora, el del mundo, el que no conoce a Cristo, Now, the ones from the world, también va y lo hace. the ones who don't know Christ, they ¿Es do the eso same thing. misericordia? Is that mercy? No. No. El del mundo The ones from the world, es movido it's moved por el sentimiento de lástima. by the feeling of pity. ¿Por qué? Why? Porque el único que en realidad puede tener misericordia es el que ha recibido misericordia. Why? Because the only one who can have mercy is that ¿Se one who entiende? has received mercy. ¿Cómo vas a dar misericordia Can we understand this? How si can, no has recibido misericordia? how can you give out Es mercy? imposible. How can you give out mercy if you have not received mercy? It is impossible. Los que aman la misericordia y la verdad son las personas tranquilas que sonríen ante las transgresiones violentas de la ley. Esta no es la característica del hombre natural. ¿Por qué? Porque es un supremo bien que solo Dios puede dar libremente a quien Él quiera. Those who have mercy and truth are not the calm people who smile at violent transgressions of the law. This is not the characteristic of the natural man, because this is a supreme good that only God can freely give to whoever He wants. Hermanos, aunque hayan personas muy tranquilas, Brothers, although there are many people who are very calm, muy tolerantes, very tolerant, no por eso son misericordiosos. not because of that, they're merciful. ¿Por qué? Why? Porque no hay quien tenga esta característica si no ha nacido de nuevo. Because there's no one who can have this characteristic if he has not been born again, Si no ha recibido la misericordia divina de Dios. if he has not received the mercy of God. La palabra de Dios dice, The Word of God says, por cuanto todos pecaron, because all have sinned, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. we all fall short of the glory of God. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros. But one day God had mercy of us. Solo el cristiano nacido de nuevo puede amar y ser misericordioso tal como Dios lo amó
y tuvo misericordia de él. Only the born again Christian can love and be merciful, just as God loved him and had mercy on him. Amén. Amen. Solo los cristianos nacidos de nuevo Only born again Christians, son los únicos they are the only ones. que saben lo que es realmente la misericordia. They are the only ones who know what really mercy is. Porque hemos visto cómo Dios tuvo compasión de nosotros, de nuestro estado de miseria y de total desgracia. Because we have seen how God has had compassion Es así, for our es state así, hermano. for our state of misery and total misfortune. Nosotros los cristianos somos los únicos que hemos recibido alivio de nuestros sufrimientos temporales y totalmente librados del sufrimiento eterno. Us Christians are the only ones who have received relief from their temporary sufferings and are totally freed from eternal suffering. ¿Por qué? Why? Porque éramos hijos de la ira, pero ahora somos hijos de Dios. Because we were children of wrath, but now we are children of God. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. We were enemies of God, but now we are friends of God. Éramos esclavos del diablo y del mundo, pero ahora somos propiedad de Cristo. We were slaves of the devil and the world, but now we are property of God. Éramos muertos, We were death, pero ahora estamos vivos. but now we are alive. ¿Cuántos dicen How amén? many can say Denle un amen? aplauso a Cristo. Let's give Christ an applause. Hermanos, yo pregunto en esta noche, I ask tonight, ¿quién ha recibido el favor inmerecido de ser librado de su miseria absoluta? ¿Quién ha visto, hermano, la poderosa mano de Dios en su vida, sosteniéndole, perdonándole, guiándole, amándole? brothers and sisters, who have received the undeserved favor of being delivered from his absolute misery, who has seen the powerful hand of God in his life, supporting him, forgiving him, guiding him, loving him. Y para terminar, porque no vamos a terminar todo, pero vamos a terminar. And to finalize, Vamos a leer el libro de Lucas, Lucas 10, let's open our Bibles to the book of Luke, del 25 al 37. chapter 10, verses 25 to 37. Yo lo leo en español y usted luego lo... Amén. Amen. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amen. So we're going to read the parable of the Good Samaritan. Verse 25, chapter 10, verse 25 of Luke. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered.
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Verse 28. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Verse 30. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Verse 33. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Verse 36. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Amén. Hermanos, la historia del buen samaritano Brothers, the story of the Good Samaritan nos da el ejemplo gives us the example de la verdadera misericordia. of true mercy. Porque la misericordia es compasión en acción, es el amor real al prójimo y es lo que Jesús demanda a los suyos, es decir, a los que han nacido de nuevo, a sus discípulos. Because true mercy is compassion in action. It is real love for one's neighbor, and it is what Jesus demands of his people. That is, those who are his disciples. Por eso esto es algo que no podemos hacer a alguien que no haya alcanzado la misericordia de la gracia de Dios. Es decir, esto no lo puede hacer alguien que no haya alcanzado la misericordia y la gracia del Señor. That is why this is something that cannot be done by someone who has not achieved the mercy and grace of the Lord Jesus. ¿Por qué? Why? Porque la persona que no ha recibido la gracia y la misericordia del Señor mostrará su estado natural de egoísmo e envidia. Because the person who has not received the grace and mercy of the Lord will show his nature state of selfishness and envy. Pero el que ha recibido la gracia But he who has received grace y la misericordia and mercy se mostrará misericordioso. will show mercy. ¿Por qué? Porque ha recibido la misericordia de Cristo. Why? Because he has already received the mercy from Christ. Y para terminar, And to end now, estamos hace rato que terminamos y no terminamos, ¿no? Pero para terminar, but to finalize, los cristianos nacidos de nuevo born again Christians son aquellos are those que han recibido la misericordia de Dios. who have received the mercy from God. Por lo tanto, Therefore, debemos ser misericordiosos. we must be merciful. Hemos recibido el perdón de Cristo We have received forgiveness from Christ. y por eso And that is why nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. we must also forgive those who have offended us. Esto es algo This is something que no puede hacer el hombre natural. that the natural man cannot do. Ya leímos We have read que el hombre natural lo que muestra es su egoísmo that the natural man, the only thing that demonstrates is his selfishness y su empatía porque está en la carne. and empathy because he's in the flesh. Pero el que ha nacido de nuevo, por cuanto ha recibido el perdón de Dios, But that one who has been born again because he has received the forgiveness from God, se nos hace fácil perdonar a nuestro prójimo porque lo hacemos a través de la misericordia recibida. it is easy for us because we forgive through the mercy that we have received from God. En cierta ocasión, In certain occasion, Pedro le hizo una pregunta a Jesús Peter asked Jesus, y le dijo,
Señor Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar yo a mi hermano? And he told Jesus, Y- Lord Jesus, how many times shall I forgive my brother? Y Pedro quiso como él aplicarle el número, And Peter wanted to apply the number como que si él era el que mandaba. to say as he was the one who was Y él le dijo 7. leading. And he said 7. Y Jesús le dice, no te digo 7, And Jesus told him, no, I don't tell you 7 sino te times. digo 70 veces 7. But I am telling you 70 times 7. Entonces, hermano, Therefore, brothers, Cristo en esta noche Christ tonight nos dice tells us que debemos de perdonar a los que nos ofenden that we must forgive 70 veces 7. those 70 times 7. Es decir, todos los días. For saying so every day. A veces a nosotros nos ofenden. Many times people offend us. A veces tenemos encuentros, a veces un poco pesados en el trabajo. Many times we have heavy encounters A at veces work. se nos atraviesa en el tráfico y uno, Many times somebody comes our way in traffic. o a veces con la misma esposa, Or many times with our own spouse. o el esposo con la esposa. The spouse with the spouse. Pero tenemos que aprender a perdonarnos, But we have to learn to forgive one tal como another. Cristo nos ha perdonado a The nosotros. same way that Christ has forgiven us. Todos los días Cristo nos perdona a Each nosotros, and every day Christ porque forgives us. todos los días nosotros le fallamos a Because Dios. each and every day we fail God. Entonces, ¿quién soy yo para decir que no voy a perdonar a mi hermano cuando Cristo me perdonó a mí? So therefore, who am I to say that I'm not going to forgive my Tenemos que brother perdonar, hermano. when Christ has forgiven me? We have to A veces forgive. nosotros nos ofendemos por cosas pequeñas. Many times we get Y offended by creo little que things, somos small una things. iglesia que ya no está para leche, sino que se nos está dando vianda. And I believe that we are no longer a church who is Porque la leche solamente se le da a los niños y nosotros no somos niños, ya somos maduros, hermano. Y tenemos que aprender a perdonar. Amen. Perdón. We are no longer people who eat milk, but we are people who can actually eat food, solid Nos food. ofendemos porque el hermano se fue y no me saludó. ¡Ay, Get el off- hermano! We get offended because the brother or the sister didn't greet Y lo me. vemos, y hermano, ¿y tú por qué no me saludaste? And we go to the brother and we tell the brother, why didn't you greet me? O Why porque didn't no you say me hi to me? llamó. Or why didn't you call me? Nos enojamos porque el pastor no, a mí no me llamó la pastora. Y el We pastor get no, angry because the ¿Ya pastor tendrá didn't call conmigo me. o yo tengo algo contra ella? Does she have something against me or do I have something O against porque un her? anciano no me saludó. Or because an elder didn't say hi to me. Pero Cristo nos manda a perdonar. But Christ demands us to forgive. A mí me ha pasado. It has happened to me. Yo a veces paso los domingos Many times I pass through on Sundays. porque just voy walking para by, arriba a passing tocar a by. veces. Because I go upstairs to play. Y una hermana me dijo, ven para acá. And Tú a once, mí no me saludaste. and sister said to me, come Yo le here. dije, You "Hermana, did not greet me. Hermana, perdóname. Es que iba por allá". No. Y yo dije, tienes razón, perdóneme. And I told the sister, my dear sister, please forgive me. I was just going upstairs to play. Hermano, pero tenemos que aprender a perdonar. But brothers, we have to learn to Recuerde, forgive. Remember, no se nos está dando leche, we are not receiving milk. se nos está dando vianda. We are receiving ¿Usted solid sabe qué es food. vianda? You know what solid Vianda food es is? la comida gruesa. We are receiving solid food. La Not in the leche se le da al spirit. niño. Milk is given to a Y child. no somos niños, hermano. We are no longer children. Ya somos adultos en We el are Señor. adults in the Lord. Y por ende tenemos que aprender que si Dios me perdonó a mí, And therefore, we have to learn that if God has forgiven me, yo tengo que perdonar a mi I hermano. have to forgive my brother and sister. Esta es la noche This is the night para que tomemos el valor. that we may take the courage. Yo quiero que se ponga en pie. And I want you to stand up. Esto es algo que no estaba, no estaba en el Planeado. programa, planeado. Mira, hermano, yo le voy a pedir de corazón que se agarre cada uno de la mano. ¿Sabe por qué? Porque somos una iglesia. Listen, brother, I'm going to ask you with all my heart to please Y- all of us hold hands together tonight. Y si en esta noche, And if tonight, hermano, tal vez a mí se me pasó, yo le ofendí, le hice un mal gesto, maybe if tonight maybe I had offended you, I did something, a bad, a negative gesture, yo le pido que me perdone. I ask you to please forgive me. Yo le voy a pedir a las hermanas que están allá atrás. I'm going to si ask the pueden. sisters who are behind to come forward. Mire, hay una alabanza que yo no sé cantar, pero hay una alabanza que dice, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Hermano, tenemos que aprender a amarnos.
Brothers and sisters, we have to learn to love one another. Tenemos que aprender a perdonarnos. We have to learn to forgive one another. Perdónenme si yo lo he ofendido, Please forgive me if I have offended you, porque Cristo a mí me ha perdonado. because Christ has forgiven me. Cristo a mí me ha perdonado por su misericordia. Christ has forgiven me because of his mercy. Y yo quiero que usted me perdone. And I want you to please forgive me. Si usted tiene que pedirle perdón esta noche, hágalo, hermanos. If you need to ask for forgiveness to Quítese somebody, ese peso de encima. do so. Quítese ese peso de encima. Remove Dígale, mira, that mi hermano, weight from you. perdóname, no fue mi intención. Yo pasé de largo, no te vi. Perdóname, te dije una mala palabra, se me salió. Pero perdonémonos, hermano. Let us forgive one another, brothers. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Who are we to not forgive Si Cristo one nos ha another? perdonado a todos nosotros, If Christ has forgiven us all, tenemos que tener misericordia. we have to have mercy. Y misericordia, ¿sabe también qué es misericordia? And you Es know what mercy is? doblar rodillas cuando mi hermano está en necesidad. Eso también es misericordia. Así que yo le voy a pedir en esta noche que mi hermana Iris ore por el hermano. Hermano, usted va a orar por el siguiente, así. Vamos a orar uno por los otros.